Buenos días a todos. Damos la bienvenida a esta nueva edición de los comités sectoriales de Benamérica y para hoy en el tema central tenemos la ponencia del doctor Orlando Viera Blanco y permítame presentarlo. Em, Orlando Viera Blanco es abogado de Universidad Católica, es posgrado en Derecho Mercantil y maestría en Ciencias Políticas, diplomado en Comercio Electrónico y Propiedad Intelectual en Nueva York. Tiene formación de Cultura Política Comparada y Libertad de Prensa de la Universidad de Quebec, maestría en Educación Ejecutiva de Empresas en la Universidad de Westfield, profesor de Cultura Comparada y profesor invitado de Teoría Política y Cultura Comparada. Es fundador de la firma Viera Blanco de Asociados. Fue embajador de Venezuela en Canadá del 19 al 23, director y socio de la organización no gubernamental Venezuelan Engagement Foundation Group, presidente de la Non-Governmental Organization American Center for Liberal Democracy Development. Y como ven aquí, es un hombre muy activo en programas de opinión, en escritura, más de 2000 artículos escritos entre el Universal y otros sitios, asesor de política y estratega, investigador de cultura política, antropología y cultura comparada, estratega de comunicaciones y movilización de redes, es trilingüe español, inglés y francés. Dicho todo esto, doctor Orlando Viera Blanco, adelante, tiene el micrófono cerrado. Muchas gracias, mi querido Gonzalo. Me da gracia porque uno lee todo esto y no me lo creo en el sentido de que los años pasan y pasan y jamás pensé en todos los estudios que pudieron ver allí en los 90, en los 80 y un poco más. No logró uno anticipar que hubiésemos estado en la situación que hemos vivido y eso se trata de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? ¿Por qué somos como somos? ¿Cuáles son las posibles causas, digamos, que nos llevaron, y nos condujeron a lo que estamos viviendo hoy? Es una pregunta que tratamos de hacernos, pero también tratamos de eludir. Es importante comenzar a advertirlo. Tratamos de, de evadir este tipo de cuestionamientos porque hay una tendencia, ya lo vamos a ver poco a poco, cultural, identitaria, social, colectiva, grupal, a no asumir responsabilidades, a no reconocer responsabilidades. Entonces les cuento brevemente, ya vamos a empezar con las láminas. Toda esta historia mía comenzó en el 2005, creo es inevitable que les cuente una anécdota. En el 2005 me fui a vivir un año y medio en Montreal a hacer unos extensivos en cultura comparada, libertad de prensa, cultura francófona. Y en el marco de la exhibición de un cineforo venezolano, la película Secuestro Express, en ese momento, cuando terminó de exhibirse la película, un cineforo 2005, ubiquémonos que fue la fecha que se cayó el puente de La Guaira y ya Venezuela atravesaba lo que fue el 11 de abril y otros tantos eventos. Estábamos ya en el foco de ciertas preguntas y cuestionamientos a nivel internacional. Me llamó la atención la pregunta de la profesora de Sociología Política que al terminar la película, ella pregunta, ¿por qué los venezolanos, y atención con esta palabra, aceptaron vivir así? Bueno, yo como venezolano y alumno de cátedra levanto la mano y respondo, bueno, nosotros aceptamos vivir así porque nos acostumbramos a vivir así. En resumidas cuentas, esto me valió una terrible reprenda por parte de mi profesor de cultura política que había, por cierto, estado en Venezuela. Cuando llegué el lunes a clase, me comentó, cuando usted vuelva a decir Viera Blanco,
que el ser humano se acostumbra a la violencia, al menos tenga la bondad de no decir que es alumno mío, porque eso es una expresión terrible de ignorancia. Y yo me quedo un poco perplejo y sorprendido para tratar de entenderlo. Y me empieza a hacer preguntas. ¿Dónde vive usted en Caracas? Y yo le digo, bueno, en el Atillo, por allá arriba. ¿Usted ha ido a Petaré? Me dice con su acento francés, ¿no? Y yo, sí, cómo no. ¿Usted ha ido a La Dororita, a Nazareno, a Baloa 1, Baloa 2, Carpintero? ¿Usted sabe lo que es la eroticidad infantil? Y yo le digo, no. Niñas de 12 años que tienen relaciones con sus padres o relaciones incestuosas o relaciones con sus padrastros y salen embarazadas y abortan con detergente. ¿Usted sabe lo que es el síndrome del jibarato? No, no, no lo sé. Bueno, niños y niñas que para entrar a grupos de venta de drogas y demostrar su valor van a la autopista, esa que está al frente de Petare y matan a cualquiera sin razón y sin motivo. Mire, Viera, usted vive al lado de Petare, pero usted no es que se habituó a la violencia de Petare porque simplemente no la ha vivido. Usted se ha aislado de ella, usted la evade, usted la elude, usted vive en un microsistema donde usted ha sabido aprovechar sus oportunidades, pero usted no se ha involucrado con esa violencia, por lo cual no se habitúa a ella. Todo lo contrario. Nadie se habitúa a poner una mano en una plancha caliente, me decía. Lo primero que hace alguien que tiene una mano en la plancha caliente es retirarla. Y si no la retira, está enfermo. Esto me marcó a mí de una manera muy profunda porque lo que acababa de describir el profesor George Shulsky en su momento era lo que denominaban la violencia pasiva. Es decir, la indiferencia que poco a poco fuimos generando comunidad grupal los venezolanos desde siglos. Y eso tiene razones antropológicas, históricas, que vamos hoy a viajar un poco por ellas. Mi teoría es entonces cómo esta violencia pasiva, que es ignorar al otro, la indiferencia entre nosotros mismos, lo que se llama el rechazo por omisión, el endoso recurrente de las responsabilidades sociales en el Estado paternalista, es generadora de externalidad, es generadora de pobreza, es generadora de populismo y es generadora de fragmentación social. Esta es mi hipótesis que voy a tratar de explicarla en esta exposición. Por cierto, en el momento tope de esa violencia pasiva, de fragmentación, de sentimiento de olvido de la sociedad venezolana, llegó Chávez. Y ya vamos a ver qué ocurría en ese momento. Vamos a hacer un poco de historia en consecuencia para ver, por cierto, esta lámina, la primera lámina, Donatella, es muy elocuente porque es un poco lo que vamos a hablar hoy, la fotografía que aparecía antes. Eso es Venezuela, eso es Caracas, un valle de abundancia natural donde tiene al lado derecho las faldas de Petare, la favela más grande de Latinoamérica, 2 millones de habitantes, y del lado izquierdo la Venezuela pujante, la Venezuela saudita, el resultado de la Venezuela movilizada, de la Venezuela de oportunidades. Ese contraste que se repite en Latinoamérica, quizás en Venezuela, según estadísticas, es uno de los contrastes más profundos que se pueden revisar en Latinoamérica. Comenzamos. La violencia pasiva como factor conductor de externalidad, externalidad que es loco de control externo. Nosotros en Latinoamérica no es un tema venezolano. Recordemos que la responsabilidad es del Estado, de Dios o de la lotería. Normalmente nosotros hacemos depender nuestro destino de factores externos, es loco de control externo y no de factores internos. Esto, mi tesis es que a mayor demostración de violencia pasiva, ya la he definido antes, esto produce procesos de polarización, de fragmentación y favorece el mesianismo y el populismo recurrente. Continuamos. Lo primero es revisar algunas, digamos, etapas o situaciones antropológicas, ¿no? ¿De dónde venimos? Entonces, básicamente venimos de un proceso de colonización que algunos teóricos distinguen del proceso de conquista. La conquista americana fue una conquista diferente, fue una conquista que no supuso un proceso de colonización en términos de misiones, en términos de imposición, incluso de dogmas, de religiones, de formas de Estado. La colonización venezolana
se hace en medio de un momento en el cual existían nativos en Venezuela, donde ahí tenemos un poco cuál era, digamos, la relación de nativos organizados en tribus venezolanas, ¿no? Los comunagotos, los palenques, los caquetíos, los girajaras. Vamos a ver más adelante cómo esto, la segunda, la otra lámina, con la llegada de Colón y lo que fue la constitución de la Capitanía General, aquí comenzó una tensión histórica, digámoslo de esta manera. Y es normal, como todo proceso, digamos, de descubrimiento y proceso de adaptación y proceso, digamos, de ocupación, ¿no? La capitanía fue creada en 1777 por el rey Juan Carlos, el rey Carlos III de España, quise decir, y hacia 1811 comprendía básicamente las provincias que ustedes pueden leer allí. De esto quiero destacar estos puntos. Tenían como los siguientes objetivos: convertir a los nativos en cristianismo. Es un proceso de conversión que fue no precisamente un proceso de conversión, vamos a llamarlo pasivo, o un proceso de conversión no violento. Quienes hayan revisado las lecturas de Hernán Cortés podrán revisar las profundas, digamos, confrontaciones sangrientas de Hernán Cortés con los nativos aztecas de las zonas de México. Así que esto es una historia que se repite en Venezuela. El proceso de pacificación, entre comillas, de las áreas con fines coloniales, la aculturización de los nativos hacia normas españolas, convirtiéndolos en miembros de pleno derecho de la congregación, cambiando incluso la constitución de lo que tenían trivial por zonas o gobiernos parroquiales. Aquí comienza desde la propia colonia lo que es el proceso de reconversión de una sociedad absolutamente trivial, nativa, a una sociedad católica, a una sociedad organizada conforme a los ideales del imperio, que trae, entre otras cosas, la cultura de conducirse en castas y de mano del Estado, de mano del rey, ¿no? Aparte de la conquista espiritual, la anterior lámina, quería comentar, Donatella, a través de la conversión religiosa, España confiaba en pacificar las zonas de posesión de recursos naturales extraíbles, tales como el hierro, el estaño, el cobre, el sal. El Estado quien controla la economía, el Estado que lo controla todo. Eso ha sido así hasta el día de hoy. Continuamos. Era una sociedad que nace con una división de castas entre mestizo, castizo, sambo, mulato, morisco, coyote, cholo, chino, y obviamente después viene el pardo, viene el blanco de orilla, y más tarde algunos síndromes como el síndrome del cimarrón que hablaremos más adelante. Pero lo que quiero destacar por ahora, esta sociedad de casta produjo también algunas huellas perennes, diría Herrera Luque, de conductas grupales y de profundas carencias antropológicas. Continuamos. Entonces yo hablo básicamente de lo que podríamos denominar cuatro olas, parafraseando a Huntington, en el caso venezolano, de redención social y política. Y esta palabra es clave. Y hablo de redención porque para que haya redención tiene que haber precedido un proceso de ruptura, un proceso de quiebre, un proceso de distensión. El primer proceso de distensión, desde el punto de vista antropológico, es mi teoría, el punto de vista es la lucha de castas, no de clases, que es diferente, es, digamos, esa tensión que había entre los ideales que se habían formando, ya liberales y republicanos que venían formando a través de la Revolución Francesa con respecto a la ocupación de la corona. Era los privilegios que surgían de esa división de castas. Era una sociedad en medio de todo, donde grupalmente había ciertas, digamos, hipersensibilidades despreciativas hacia, digamos, una mayoría débil, nativa, mestiza, pero a su vez la gran virtud era ese mestizaje. Eso fue generando una sociedad tolerante hacia la mezcla, hacia la diversidad, y somos una sociedad culturalmente, hasta el día de hoy, esencialmente mestiza. Entonces, la primera ola de redención para tratar de lograr esos procesos de emancipación es sin duda alguna la independencia, influenciada por la Revolución Francesa, por la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, por el deseo de poder, obviamente, de los grupos criollos, decían, donde empieza a emerger también esa suerte de lucha de poder y lucha de clases por el control del poder, y donde empezamos a tener
durante esta ola emancipadora y de redención, de reencuentro con una identidad y con una cultura que tiene vocación de ser independiente, empiezan a haber también grandes tensiones entre esos grupos, vamos a llamarlos por ahora, de interés y de poder de la época. Continuamos. Esta primera ola de redención, vamos a pasearnos rápidamente, se pasó por varias etapas históricas, como la Primera República que nace el 19 de abril de 1810 y tiene su declaración de independencia el 5 de julio de 1811. Luego viene una etapa de búsqueda, de una suerte de consolidación identitaria y grupal y geopolítica que fue la Gran Colombia, la cual tuvo como resistencia, lo sabemos, a el general José Antonio Paz y el movimiento de la Cosiata. Lo que quiero destacar aquí es cuáles son las características, tanto políticas como sociales como económicas, que caracterizaron ese primer momento de redención que generó esa primera república en medio de profundas tensiones, repito, identitarias, de poder, de entendimiento de lo que debería ser, digamos, la organización republicana, entre un perfil conservador, nacionalista y otro perfil gran colombiano, neogranadino, que generó, digamos, a la postre, la muerte de la Primera República y la disolución de la Gran Colombia. Seguimos. Una de las características de esta primera ola de redención, que era un continuo de búsqueda de gobernabilidad y un continuo de búsqueda de modelos de poder y de modelos de entendimiento social, es que, bueno, nosotros hemos tenido, a diferencia de los procesos independentistas de otras naciones y regiones del continente latinoamericano, todas las revoluciones de todos los colores, ¿no? La revolución de las reformas, ahí la pueden ver, la campesina, la guerra civil venezolana del 48 al 49, que condujo a la guerra después del federalismo contra el centralismo, la rebelión de Barquisimeto, la revolución de marzo del 58, quería decir la guerra federal del 59 y el 63. Todo esto produjo estas guerras civiles, bueno, la revolución de todos los colores, la azul, la amarilla, la de coro, la de reivindicadora, la legalista, la de Keipa, la revolución restauradora. Lo que quiero comentar aquí es que el siglo XIX fue un siglo para Venezuela en particular, no para México ni cualquier otro país de Latinoamérica, de devastación, de profundo dolor. Nosotros teníamos una población al final del siglo XIX que venía siendo de 3.800.000 habitantes y terminó siendo de 3 millones de habitantes. Se perdieron casi 1 millón de habitantes en estas montoneras y en estos enfrentamientos civiles y en estos procesos de entendimiento, de sentimiento, de desencuentro desde el punto de vista republicano. Enfrentamiento que genera nuevamente cicatrices. Y una de las cicatrices, sin duda, es el síndrome de una sociedad despojada, desquerida, enfrentada entre privilegios de clase, privilegios de poder y crisis, sin duda alguna, de orden no solamente político, sino de orden social, de orden étnico, de todo orden. Una sociedad sumamente, digamos, afectada desde el punto de vista de los procesos de entendimiento grupal. Continuamos. Entonces llega la segunda ola, digamos, de la era positivista, la segunda ola de redención. Ante un proceso de independencia, posindependencia traumático, llenos de revoluciones, de reyertas, de montoneras, donde surgió, por cierto, la figura del caudillismo, del hombre fuerte, del hombre a caballo, del regionalismo enfrentado con el nacionalismo, surge la segunda ola que yo denomino la ola del positivismo criollo. Es la llegada de Juan Vicente Gómez al poder. Hay varias características. Obviamente con esto también llega la primera gota de petróleo en Sumaque 1, en 1914. Y esto genera un fenómeno, una ola, que entre otras es esa ola positivista que llamaba Gómez de paz, unión y trabajo, pero donde no necesariamente las libertades civiles y políticas era lo primero en la agenda. Lo primero en la agenda era lograr control, orden, orden que lo logró, acabó con las montoneras, acabó con las guerras civiles, comenzó un proceso de saneamiento fiscal en el país, al punto de que con la ayuda del petróleo fuimos un país de concesiones petroleras
y un país en consecuencia que llegó a pagar la deuda externa. Un hombre que siendo analfabeta se rodeó de grandes ilustrados, por lo cual también había en la época esa tendencia, diría Pocaterra, de rodearse de los que están en torno al poder y a los privilegios de clase, pero hombres muy ilustrados, con lo cual va generándose una sociedad en medio de todo elitesca en torno al poder militar y al poder también intelectual, obviamente con otros intelectuales en la lucha y en la visión por la libertad y por los primeros inicios de lo que debería ser el entendimiento democrático. Seguimos. Bueno, la ola positivista, que es una ola, les decía, de orden, de paz, de trabajo, de sable, vino acompañada de militares como López Contreras, como Isaías Medina. Aquí comienzan a verse ya un proceso gracias al petróleo, que debemos tenerlo muy pendiente, que es el proceso de urbanización del país, que es el proceso de institucionalización del país, porque hay dinero, porque hay, digamos, recursos para ir construyendo poco a poco una sociedad más pluralista, más abierta, más movilizada. Fíjense ahí algunas cifras, ¿no? La reforma fiscal y la ley de impuestos sobre la renta del 42, la petrolera y la ley de hidrocarburos del 43. Tenemos también con Gallego que trata de consagrar precisamente lo que le valió el golpe de Estado a Medina, que fue el voto popular directo, universal y secreto, lo cual no existía. O sea, tratamos de ir hacia una evolución inclusive política, una sociedad que yo llamo en esta era positivista en franco proceso de desruralización. Esa sociedad, digamos, enfrentada, esa sociedad que fue socavada, que fue despojada, desplazada en el siglo XIX, enfrentada, comienza a encontrar una luz. Y una luz, hay que decirlo en sentido político, que era el petróleo, acompañada de cierta disciplina, cierto orden, de cierta rigurosidad en el poder. Medina, a quien se le conoce y se le recuerda como el primer soldado de la democracia, que yo diría que fue más bien el doctor López Contreras, pero el general López Contreras, perdón, Medina no entendía, decía que Venezuela no estaba preparada todavía para un voto directo de primer grado, sino que teníamos que ir al voto de segundo grado y le valió el golpe de Estado. Seguimos. Llegamos entonces rápidamente en esta era positivista de orden, de paz, de trabajo, de sable, el gendarme necesario, lo llaman algunos, el gendarme necesario para generar gobernabilidad en medio de la más potente bonanza que ha tenido país alguno en Latinoamérica. Aquí me detengo porque con la entrada de todas las inversiones petroleras, ahí pueden ver algunas referencias de lo que fue el libre mercado, la entrada de las concesionarias petroleras, la inversión extranjera se instalaba en el país, ya sea con el 50-50 y las regalías, pero poco a poco generando un proceso de urbanización, de infraestructura, de hospitales, de vialidad, de masificación educativa. Esto mantenía absolutamente no distraído, mantenía completamente al venezolano montado en una agenda, vamos a llamarlo, de reconocimiento de un nuevo estatus social. Las cifras de la CEPAL de mayor movilización social que ha tenido país en alguno en Latinoamérica las tuvimos en Venezuela en los años 40, 50, 60 y parte de los años 70. Fuimos un país receptor de recepciones de oleadas migratorias extraordinarias, españolas, italianas, incluso latinoamericanas. Llegamos a tener 6 millones de colombianos en los años 70 en Venezuela. Venezuela era el gran receptor de la esperanza, era el gran receptor, era el gran destino de ese país, de la leyenda del Dorado. Y teníamos, entre otras cosas, reconocido por el Fondo Monetario Internacional la tercera moneda más estable del mundo y del planeta, referente incluso de cambio a la par del franco suizo y de... Yo no lo escucho. Y Gonzalo, algo pasó que se fue el audio. No, no lo estamos escuchando. Yo tampoco escucho. Se fue el audio.
el audio y se frizó Se todo, congeló. Yo se no congeló oigo. todo. Dice, congeló, hola, hola a todos, Vladimir, se congeló y el audio se perdió. No, él se dio cuenta y se salió. Ah, ok. Escucho. Ninguna de las cosas, ni oigo ni escucho en San Cristóbal. Sí, Igualmente, es que ninguno de Orlando se nosotros. salió. Está regresando. Mm. Debe ser que se fue para Canadá de nuevo. Perdonen, tuve un problema de desconexión. Continuamos entonces, disculpen. La otra lámina, por favor. ¿Me oyen? Sí, Fíjense que, por decirle las maravillas de lo que sucedía hacia los años 60 en Venezuela. Ahí tienen una lista que se olvida muy rápido de lo que ocurría y de lo que se construía en nuestro país, ¿no? El teleférico, el dragado del Orinoco, la autopista Francisco Fajardo, bueno, el primer edificio inteligente que conoció el planeta fue el del Banco Central de Venezuela, de Sanabria. La primera autopista o viaducto volador que conoció el mundo fue la Cotamil. Y qué hablar de la energía, del abastecimiento de agua, de represas y de grandes proyectos de infraestructura. Continuamos. Con esta tercera ola, lo que quiero destacar desde el punto de vista de la idea de la violencia pasiva es que fíjense cómo el Estado cada vez iba tomando más control, además con cierta razón, de lo que es el proceso distributivo, de lo que es el proceso, digamos, de políticas públicas, el Estado paternalista, contralor, dirigido además por el gendarme necesario, por el hombre militar, de gorro militar, de bota, de cachucha, donde no había ni por asomo ningún tipo de necesidad de recurrir a, digamos, grupos de interés fundacional para generar procesos de coadyuvación o de procesos de colaboración con el Estado. El Estado es el gran pater y dentro del y a la cabeza del gran pater está el gran caudillo. Y eso fue así desde la independencia en las olas de redención, y las llamo olas de redención porque iban generando horas de reivindicación de lo que fue una etapa anterior. La etapa, digamos, que acabamos de ver, la denominada segunda ola de redención social y política, gendarme y positivista, vino a reivindicar un proceso profundo de despojos, de carencia, de un siglo XIX absolutamente devastador, que tuvo que ser, digamos, de alguna manera recanalizado, tuvo que entrar por el redil del orden, unión, paz y trabajo, por ejemplo, del Sable de Gómez y de otros que vinieron luego. Entonces viene la tercera ola, cuando ya estamos un poco, una sociedad ya está en la búsqueda también de sus libertades civiles y políticas, no solamente de cierta estabilidad urbana, de masificación educativa, de infraestructura, de hospitales o de un Estado benefactor contralor. Entonces, bueno, nace la democracia. Nace la democracia, que no es una cosa que venía sucediendo desde 1958, sino que de alguna manera viene sucediendo desde la generación del 28, y esa tercera ola de alumbramiento democrático, libertario, civilista, viene a sellarla el pacto de Punto Fijo y el primer gobierno de Rómulo Betancourt. Esto condujo a lo que se denominó en su momento una sociedad pactada, y esto también generó a la postre, sin duda alguna, su huella perenne, digamos, de incidencia y paternalismo político, pero también su huella perenne de control bipartito y de fatiga. Seguimos. El gobierno de Rómulo Betancourt le da continuidad a lo que venía siendo un proceso de industrialización, a un proceso de profundos cambios desde el punto de vista social. Obviamente es un país donde comienza todos los procesos de sindicalización, de reconocimiento también de gremio, pero a la par, paralelamente, va una gran inversión de dinero en nuevas escuelas, liceos públicos. Vemos también cómo va aumentando el proceso de recorrido del país, de viabilidad, de infraestructuras, de puentes,
nace el Parque del Este, se crea el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Betancur recorrió más de 4.000 kilómetros de viabilidad construidos y asfaltados durante su gobierno, se inaugura el puente Rafael Urdaneta sobre el lago de Maracaibo, en fin, y además maneja crisis políticas en su momento de gobernabilidad con lo que era la influencia en su momento, debemos recordarlo, de la Revolución Cubana, a lo cual Betancur le dio frente y alertó con la doctrina de Betancur tanto a los países de la OEA como a la diplomacia internacional sobre las inconveniencias de permitir que Cuba tanto entrara a la OEA como se le reconociera como un Estado en el marco de las exigencias de las democracias institucionales en Latinoamérica. Continuamos. Esta frase me gusta, siempre la cito de Rómulo Betancourt, permítame que ahora sí las lea. Esta situación intolerable es no solo para señalarla, sino para compartirla. No somos espectadores del proceso político nacional y de los gravísimos problemas internos. Somos actores de la vida pública del país y obligados, por deber inevadible, a que un partido cuya experiencia ha costado tanta lágrima, sudor y sangre de tantos nos naufragie y destruya la fe de centenas de millares de venezolanos. Este es el ideal de un hombre en torno a lo que es el deber ciudadano de un líder político. Usted traslada y traspola esta misma frase a lo que debe ser la visión compartida de toda una sociedad que debe dejar de ser espectadora del proceso político nacional para convertirse en actora del proceso político nacional. Ese es un gran mensaje. Él lo tenía claro como líder, pero el problema que comenzaba era cómo los liderados se incorporaban realmente al proceso de participación en un país repartido, en un país donde la propia obra literaria magna de Rómulo Betancourt, Venezuela, Política y Petróleo, partía de la concepción de que el petróleo debía aprovecharse al máximo para la construcción del país, pero ese aprovechamiento es control, es reparto, es rentismo. Quienes tienen ética dudosa o francamente en quiebra acentúan la nota del radicalismo verbal. Enarbolan extremistas banderas para cubrir la averiada mercancía de su nada limpia conducta práctica. Esta es una carta de Rómulo Betancourt de 1968. Él tenía un sentido ético, del ethos en la política. Esto es otra de las huellas perennes que poco a poco se van perdiendo en la conducta extremista y en las narrativas absolutamente, digamos, radicales que se fueron entretejiendo incluso durante el nacimiento y la evolución de la democracia venezolana. Continuamos. En una obra reciente, un artículo reciente de Milagro Socorro, ella hace una descripción maravillosa de lo que significó la gestión de Raúl Leoni, lo titula Gracias, doctor Leoni. Ahí, por ejemplo, algo que les comenté, fíjense esta nota, en 1966 el Fondo Monetario Internacional reconoció al Bolívar como moneda internacional de reserva de pagos, inclusive autoriza a países como Chile y España para utilizarlo como moneda dura. Redujo el gasto público, alcanzó el éxito en la reconstrucción de la economía del país, la tasa de desempleo bajaba del 14 al 6%. Venezuela durante el gobierno del doctor Leoni, entre otras cosas, demostró absoluta eficiencia en materia de abastecimiento de agua, de electricidad y de vialidad. Continuamos. La tercera ola que trajo el punto de punto fijo, sin duda, también generó el florecimiento de la industria petrolera. Ahí pueden ver algunos bullets de lo que ocurría durante todas estas gestiones de inicio democrático. La mayor influencia del Estado venezolano sobre los asuntos petroleros, en el otorgamiento de más concesiones, fue un ideal que vino a reventar en el 76 con la nacionalización del petróleo. El fortalecimiento, nacimiento y fortalecimiento de la OPEP, el nacimiento de la CBP. Tenemos también no solamente mejoramiento en tema petrolero, sino en materia siderúrgica. En materia agroindustrial, en el gobierno de Leoni tenemos 85% de autonomía agroindustrial. Había una gran diversificación en producción nacional de arroz, de maíz, de ajonjolí, de caña de azúcar. En materia manufacturera, tuvimos un promedio de crecimiento interanual del 7.5%, pero esta sociedad movilizada en términos industriosos, en términos urbanísticos, en términos educativos, no olviden nunca que en paralelo exhibía también procesos de relegación social.
procesos, digamos, de pobreza, una sociedad que poco a poco se iba haciendo indiferente hacia la otra, una sociedad que tenía oportunidades, que se iba ocupando de celebrar sus propias oportunidades, en una sociedad, en un país saudita, paternalista, controlado por los actores políticos, donde no generábamos un proceso de observación, que no podíamos generarlo, sobre los no movilizados, sobre los no desruralizados, sobre el país de provincia que todavía iba quedando allí relegado en este proceso de, digamos, desarrollo y este proceso de consolidación democrática. Continuamos. Las obras de gobierno del doctor Leoni, la verdad que son impresionantes. Estas cifras que ustedes ven allí, en términos de industrias básicas, en términos de represas y en términos de electrificación, en términos de construcción de vialidad, de pavimentación, en términos de escuelas, en términos de casas, en términos de viaductos, en términos de autopistas y urbanización, es una Venezuela que mutantis mutandis es una suerte de Dubái. Si esto se hubiese repetido en los tiempos de hoy, fuésemos una tacita de plata donde sin duda alguna un factor fundamental que era la probidad en la gestión pública y la rendición de cuentas era una manera de celebrar ese paternalismo de Estado. Mientras el paternalismo de Estado era conducido por hombres probos y estadistas, sucedían estas maravillas ayudadas por el petróleo. Seguimos. Con Rafael Caldera continúa un proceso de modernización, vamos a llamarlo así, de esta tercera ola de redención. Cuando hablo de tercera ola de redención, recuérdense que ya estamos viviendo en democracia, tenemos elecciones alternativas, estamos celebrando que un país que iba bajo el control de la gorra, de la cachucha, de la bota, del sable, está viviendo ahora en libertad y con un nuevo sentido de la oportunidad, que no solamente es una oportunidad en términos sociales, sino en términos políticos. Es aspirar no solamente a un nuevo estatus social, es aspirar también al poder a través de un carnet, a través de la afiliación de un partido, y esto sin duda alguna generó todo un proceso igualmente de redención en el poder. Continuamos. Carlos Andrés Pérez I, quizás será más recordado por lo que fue la nacionalización petrolera. Durante su primer gobierno, recordarán todos, hubo un incremento de los precios del petróleo que lo llevó a 40 y tantos dólares, y esto no solamente generó la nacionalización petrolera, sino que en este periodo, conocido como el de Venezuela Saudita, eh, mejoró la economía en términos de ingreso de vacas gordas. Entre algunas de sus obras, yo quiero siempre destacar las becas Gran Mariscal de Ayacucho, que es lo que me interesa en este momento destacar nuevamente en nuestra actitud grupal. 75.000 venezolanos se llegó a contabilizar en las mejores universidades del mundo, generaron quizás uno de las formas o modalidades de movilización social, académica y educativa más importante que haya vivido este país alguna. Este servidor que ha estado en el Medio Oriente, sobre todo en los Emiratos Árabes, he visto cómo han calcado este proceso, siendo de que desde los Emiratos y de Arabia Saudita parte de la inversión que se hace es educar de una forma un poco más elitesca, pero a fin de cuentas lo hacen a sus jóvenes, a sus ciudadanos en las mejores universidades del mundo. Ahora, ¿qué pasaba mientras estos gran mariscales de Ayacucho iban por el mundo y regresaban a Venezuela y se incorporaban a sus procesos con toda naturaleza, con toda, además era un deber hacerlo, de ir impulsando el crecimiento del país? Bueno, esto iba generando un sentimiento de otros que no sentían que esa oportunidad les llegaba a casa. Y esto hay que ponerle una lupa, porque no estoy diciendo con esto que los que fueron becarios no compartieron el beneficio de sus becas porque vinieron a trabajar en Venezuela, sino que lo que quiero comentar es cómo el sentido de no tener oportunidades va creando una suerte de violencia pasiva, de indiferencia hacia toda una sociedad con un gap muy grande. Unos movilizados y que disfrutaron
con derecho de estos beneficios del Estado, pero una gran mayoría que no. Y este Mando era 5 minutos. de desequilibrio. Sí, vamos terminando. Adelante, Donatella. Bueno, todo este proceso fue generando un avance de Venezuela, pero también comenzó un proceso de erosión, un proceso de profunda diferenciación entre lo que se llama una Venezuela rica-pobre, la otra lámina. Los gobiernos de Luis Herrera Camping, Carlos Andrés II y Caldera III vivieron por crisis políticas muy importantes que todos recordamos a raíz del paquetazo, el gran viraje, o a raíz del aumento de la gasolina, o lo que fue el paquete de medidas económicas del ministro Rodríguez, que por cierto después generó el mayor crecimiento económico, macroeconómico de cualquier país en toda Latinoamérica. La crisis del 89 y el Caracazo, el golpe de Estado del 92, Caldera II y lo que fue la Agenda Venezuela. Seguimos adelante. Hasta llegar a lo que yo llamo la cuarta ola, que es que con el agotamiento de la democracia en un país rico-pobre, con la ineficiencia que produjo el Estado rentista, paternalista, de reparto, con esa violencia pasiva que no es otra cosa que generar una indiferencia forzosa entre los mismos venezolanos por delegar en el Estado la función social o la reivindicación social o el sentido de oportunidad y no involucrarnos en ella porque nadie nos enseñó a ello. Entonces, en ese momento de profundo despojo, de profundo reflujo histórico que viene rodando desde el siglo XIX, llega Chávez. Otra vez el hombre a caballo, a tratar de redimir una sociedad que merecía redimirla, producto de una suerte, digamos, de relegación acumulada, y teniendo la oportunidad de oro, con los ingresos que tuvo Chávez, con, digamos, la ola de incremento de los precios del petróleo que manejó, recibe un país a $500 a 500 bolívares por dólar en 1998, y hoy creo que perdí la cuenta, $1 equivale por lo menos a 4 o 5 trillones de bolívares, si aumentamos los 14 ceros. Esta es la irresponsabilidad de un hombre que no solamente devastó y acabó un país a cuenta de exacerbar esa violencia pasiva, exacerbar la fragmentación, la división social, sino de dilapidar los recursos que han debido colocar a Venezuela en esa taza de plata que convirtió a Venezuela, tanto la era positivista criolla como la era de Rómulo Betancourt y de Raúl Leoni, porque tuvo los recursos y tuvo el momentum y tuvo el pueblo para generar ese proceso de reconciliación histórica en un país, por cierto, cuya virtud principal es precisamente ese mestizaje. Adelante. Hemos tenido las tasas inflacionarias más, digamos, devastadoras de cualquier, no solamente de Latinoamérica, del mundo, cosa absolutamente desbordada. Hemos destruido un país institucionalmente. Y cuando digo hemos, es porque hemos. Este es mi mensaje en esta exposición. Y terminamos diciendo, adelante, lo que yo denomino lo que podría ser el milagro venezolano. El milagro venezolano que viene inundado de profundas desviaciones antropológicas y seminales, ese reflujo histórico, esa figura suprema sobre el rey, esa dinámica social y política que ha sido fragmentaria, devastadora en términos a veces de corrupción, de presidencialismo, de cooptación y de centralismo. Adelante con la otra lámina. Todo este proceso que hemos vivido, aleccionador del gendarme necesario, de la ola positivista, la llegada de Pérez Jiménez, adelante con las conclusiones, siga. Todo este proceso que hemos vivido en la era democrática, tenemos suficiente material y aprendizaje histórico para reivindicarlo, pero si no hacemos el diagnóstico social que yo pretendo hacer en este momento y que no se quiere hablar de eso porque nadie quiere asumir esa responsabilidad, cualquier conclusión, cambio de modelo de poder o político, cualquier cambio de actor, o sea, que cambiamos a María Corina por Maduro, la sociedad venezolana se sigue padeciendo de estas profundas desviaciones históricas, seguirá reflejando y registrando esa vocación fragmentaria, producto de la violencia pasiva,
que no genera otra cosa que reflujos, resentimientos, que genera profundos procesos de fractura, que exacerba la externalidad, el populismo y, e impide que cada uno de nosotros asumamos el control de nuestras vidas, no por hacer un camino propio, sino por hacer de tu camino mi propio camino. Ha llegado el momento de empequeñecer al Estado, ha llegado el momento de la cuarta ola, ha llegado el momento de un nuevo proceso de redención social y política, ha llegado el momento de una nueva esperanza que no es en un Mesías, es en el reconocimiento por nosotros mismos de nuestras actitudes, capacidades y virtudes históricas que están allí y que ya vivimos momentos estelares, pero también hemos vivido momentos de profundas pesadillas producto de ese encuentro histórico. Ahí termino. Gracias, Orlando. Excelente exposición. Excelente. Dejamos entonces abierto el derecho de palabra. Por favor, levanten la mano electrónica. Si alguno no sabe cómo hacerlo, pues trate de, sí, por la imagen. Y mientras desarrollan las preguntas, yo sí tengo una pregunta, Orlando. Es, eh, ¿cuándo y por qué se perdió la democracia en Venezuela? O sea, tu exposición es aprender de la historia para poder hacer ese rescate, esa posible Venezuela futura. Y para eso hay que aprender de la historia. Y yo he hecho esta pregunta muchas veces y quisiera hacértela a ti nuevamente. ¿Cuándo y por qué se perdió la democracia en Venezuela? Bueno, yo a veces trato de hacer un símil que es un poco infeliz, que es el de hombre que comienza a beber, ¿no? Y que poco a poco la bebida, estoy hablando específicamente del alcohol, lo va haciendo alcohólico y eso va minando, si vive en familia, los valores familiares, la estabilidad de él mismo en su trabajo y en todos sus procesos. Nosotros vivimos un proceso, sin duda alguna, de vernos embriagados por una parte de esto que se denominó el petróleo, sin duda alguna ha sido un factor tanto constructivo como un factor también embriagador de libertades, de oportunidades, embriagador en su momento de paternalismo, tanto gendarme, pero también como político. Y la democracia se comienza a perder cuando en ese proceso embriagador, esa borrachera democrática, que poco a poco fue perdiendo el sentido de la rendición de cuentas, del manejo de la renta pública, cuando delegamos los venezolanos el control del Estado en ese bipartidismo, de pronto un buen día pretendimos romper cadenas, como normalmente sucede a veces en nuestras sociedades, a través de un viraje, de un golpe de Estado, a través de el hombre de cachucha, el hombre de caballo nuevamente, creyendo que con Chávez regresaría un nuevo gendarme tipo Pérez Jiménez, pero en todo caso con una actitud de delegación, de endosar siempre nuestra responsabilidad. Alguien que nos resuelva el problema. Yo hablo de la tríada cultural del venezolano, a mí tú no me friegas, este no es mi problema, resuélvelo tú. Eso hay que empezar a desmontarlo. Y eso de que tu problema no es mi problema, a mí tú no me, ese complejo histórico de que a mí tú no me vas a fregar, no lo dije yo, lo dijo Lucincho una vez un periodista. Y esto de que tu problema no es el mío, ese proceso de egoísmo que se contradice con la nobleza del venezolano, con nuestra horizontalización y nuestro mestizaje y nuestra diversidad, esa dejadez de delegar en los actores políticos nuestra responsabilidad y nuestra corresponsabilidad con la sociedad para ganarnos el afecto y el cariño de nuestros propios conciudadanos y no hacerlo depender de un nuevo Mesías, fue colapsando. Y llegó Chávez Tenemos con, y llegó el golpe de Estado del 92, que por cierto tuvo 85% de aprobación en su momento, apoyado a la antipolítica. Ahí tienen una prueba más de cómo la culpa no es mía, es de otro. tenemos, ya el tiempo está muy avanzado. Tenemos 4 manos levantadas. Vamos a ver 2 y después tú contestas y otras 2 y tú contestas. Y ya prácticamente para cerrar. Tenemos a Eduardo Betancourt, Vladimiro Mujica, Eddie Ramírez y Walter Márquez. Adelante, Eduardo. Bueno, Orlando, primero que nada, felicitarte por la exposición
pero más que por felicitarte por la exposición, felicitarte por la intención de hacer una revisión de qué es lo que nos está pasando. Básicamente lo que quería era comentar lo siguiente. Una de las cosas que hemos aprendido en los últimos 30 años, 40 años, es los sistemas para analizar organizaciones y sociedades. Y una de las cosas importantes es, por supuesto, recordar la historia para que no pase lo que decía el Marqués de Santayana, que los pueblos que no recuerdan su historia están condenados a repetirla. Pero dentro de eso, sí, a mí me gustaría que especificáramos qué es lo que nos está pasando. Primero que nada, eso quizás fue uno de los grandes cambios en la parte organizacional que ha habido en los últimos años, aprender a distinguir cuál es el problema. Si nosotros no entendemos claramente cuál es el problema que estamos solucionando, podemos quedarnos muy atrasados. Pero además de eso, una vez que tú sabes cuál es el problema o que por lo menos creo que lo has identificado, distinguir lo que son las causas históricas de ese problema de lo que son las causas de persistencia de ese problema. Y nosotros tendemos a quedarnos... Concreta la pregunta, Eduardo, concreta Sí, la sí, pregunta. ya lo voy a concretar. Y nosotros tendemos a quedarnos mucho en las causas históricas y no en las causas de persistencia. Entonces, en ese sentido, hay una pregunta que yo siempre me hago. ¿Por qué en Benamérica no podemos formar un thinking group para estudiar lo que está pasando realmente en lugar de contentarnos con reaccionar a lo que está pasando, condenando, hablando, etcétera, pero no teniendo la efectividad que pudiera tener este grupo que está conformado por personas muy pensantes y muy preparadas como para sugerir acciones más específicas y más coherentes y sean entendidas por el público. Entonces, ¿qué pensarías tú que podríamos hacer nosotros para concretar un grupo de acción de este tipo? Gracias, Eduardo. Vladimiro, y por favor, vamos un poco más cortas las intervenciones, las preguntas. Hay cuatro más. Adelante, Vladimiro. Bueno, hola Orlando y gracias por la excelente presentación. Mira, para que no se nos moleste, Gustavo, cortito. Dos preguntas. ¿Tú sientes que el liderazgo político venezolano, el tradicional, tradicional por un lado, ha asumido su responsabilidad en no haber defendido adecuadamente la democracia cuando las señales de alerta eran extremadamente claras? Pregunta número uno. Pregunta número dos. ¿Tú sientes que se está articulando un liderazgo que es capaz de defenderlo y que es capaz de convocar no solamente para salir del régimen, sino para buscar un espacio de reconciliación para Venezuela? ¿Qué te dice tu instinto intelectual y de abogado y de ex embajador sobre estas dos preguntas? Bueno, hay otras, pero para quedarme con esta mano. Abogado del Adelante, diablo. Orlando. Abogado del diablo, exacto. Ahora estoy asumiendo yo tu papel de abogado del diablo. Eso sí. Adelante, Orlando. Mira, con respecto a Eduardo, brevemente, yo lo que le recomendaría a grupos como Beniamérica es la formación. Y la formación pasa por lo que decía Vladimiro, lo uno con una nueva visión del liderazgo. Pasa por hacer el diagnóstico correcto. Pasa por ser, digamos, un vehículo de agregación. Somos una sociedad profundamente desagregada, no desunida, peor que desunida, desagregada, que creamos con mucha facilidad quiebres identitarios y culturales y abandonos identitarios. Y eso es antropológico. Y entonces, si nosotros no revisamos el diagnóstico y no nos revisamos a nosotros mismos al punto de vista grupal, y esto se repite en Beneamérica, esto se repite en la fundación que yo mismo lidero, esto se repitió en mi gestión diplomática, esto se repite en los actores políticos, pero también se repite en cada una de los grupos de interés, pero no se repite en la familia venezolana. Entonces, ahí está la matriz.
La matriz venezolana, la familia venezolana es virtuosa desde el punto de vista de agregación, solidaridad, desde el punto de vista de generosidad, desde el punto de vista de visión y aspiración, porque somos una sociedad aspiracional. Entonces, mi tema con los grupos de interés como Benamérica y cualquiera, y se lo digo yo también a mis estudiantes, es lanzar y relanzar un nuevo liderazgo sobre la base de la comprensión del diagnóstico. Y a Vladimiro le diría una primera pregunta rápidamente. Yo sí creo que obviamente los líderes políticos fueron responsables del desgaste democrático porque no soltaron nunca las barras del control del Estado. Ahí aquí todo el mundo sigue siendo socialdemócrata, entendiéndose socialdemócrata por el Estado, digamos, controlador, paternalista, populista, clientelar, que controla el recurso petrolero o los recursos del Estado y decide el reparto de eso. Eso produjo, el político no es buen administrador por autonomacia. Entonces no ha habido un proceso de descentralización y federal y esa responsabilidad histórica de descentralizar realmente un país, de desconcentrarlo y darle mejores oportunidades a ese proceso y salir del reparto y el rentismo es la responsabilidad histórica de los políticos y aún no renuncian a ella. Y con lo segundo, que es en cuanto a la articulación de un nuevo liderazgo, y que si yo veo que este nuevo liderazgo nos puede conducir a un cambio, yo tengo mis dudas, porque hay una palabra clave que es humildad. Tengo mis dudas. Yo creo que si no hay humildad, si hay una percepción siempre elitesca de las cosas, y aquí mando yo, sea hombre, sea mujer, nosotros tenemos los venezolanos una tendencia despreciativa y violencia pasiva, a que cuando estamos en el poder o estamos en circuitos o círculos de poder, todo debe girar en torno a nuestras decisiones. Escuchamos poco. Y ese nuevo liderazgo político que no entienda que solo debe venir un capitalismo, una sociedad de democracia liberal o un nuevo modelo de poder, tiene que entender que hay que horizontalizar el poder, desconcentrar el Estado, pero no en términos estrictamente administrativos, sino en términos conductuales. Eso para mí es fundamental, lo he hablado muchísimo desde hace tiempo con María Corina y una de las cosas que me preocupa a veces es esa percepción elitesca que tienen, sectorial, que es absolutamente característica de la violencia pasiva. Eso también es una forma de ser indiferente con el otro y ahí se cometen profundos y inmensos errores para poder generar nada más y nada menos que un proceso de transición política y del rebote del milagro venezolano que yo digo que es inevitable. Va a ser inevitable, pero hay que aprender de esta lección. Gracias, Orlando. Gracias, embajador. Tenemos 4 personas y ya cerramos el derecho de preguntas. 2 y 2. Eddie Ramírez, Walter Márquez, William Santana y George Hancock. Eddie, adelante. Muchas gracias, Orlando, por sus excelentes reflexiones. Yo pienso que para analizar hay que tomar en cuenta lo que nos sucedió, es ver un poco que hemos magnificado demasiado la República Civil, la hemos alabado demasiado y seguimos alabando demasiado la República Civil. ¿Tú no crees que uno de los graves problemas que tuvimos de las grandes fallas fue la educación? Formamos buenos profesionales en un número relativamente reducido, pero no formamos buenos ciudadanos. Yo recuerdo cuando trabajaba en asistencia técnica, las pobres maestras tenían que ir caminando kilómetros para dar clases de primaria. Desde luego, si estaba lloviendo, no acudían a atender a sus estudiantes. ¿No crees que también se creó mucho problema cuando no protestamos, cuando hubo actos de violencia durante la etapa guerrillera, que había que combatirlos desde luego, pero que hubo muchos problemas de asesinatos, de desaparecidos, y que nos hicimos los locos y todavía no se han solucionado ese problema que trae mucho reconcomio, como lo podemos ver en el caso de Jorge Rodríguez, que no tiene la generosidad de decir, bueno, ya que me lo hicieron a mi padre, yo voy a luchar para que eso no siga sucediendo. ¿No crees que recuerdo un libro del doctor Arnoldo Gabaldón, el viejo Gabaldón, la enfermedad latinoamericana de la educación superior, donde decía que hemos privilegiado demasiado la educación superior en aras de la educación primaria, que es la que se forma los ciudadanos. Solamente son reflexiones. Muchas gracias, Orlando, excelente. Y ojalá podamos continuar esta charla. Gracias, Eddie. Walter, adelante. Mira, la visión histórica que ha puesto nuestro amigo Orlando explica parcialmente la profundidad de la crisis, pero no abarca la totalidad. Por el tiempo y el espacio no es fácil hacerlo.
Es decir, hay multiplicidad de causas que nos llevó a esta crisis que es atípica en América Latina. Entonces, ¿cuál sería la solución o la hoja de ruta que, de acuerdo a su visión integral de ex embajador, de abogado y de analista político y académico, cree que es la solución a esta crisis? ¿Cuál es la hoja de ruta que hay que seguir? Gracias, Walter. Adelante, Orlando. Bueno, primero no puedo estar más de acuerdo con Eddie Ramírez en su visión sobre la magnificación de lo que fue un poco la reforma civilista, esa etapa de redención, vamos a llamarla, de la época gendarme militarista hacia la democracia venezolana. Y entiendo por esa reforma civilista, es una reforma que a cuenta de ser libres y de reivindicar las libertades civiles y políticas, iba dejando en abandono también parte de la civilidad, que es la coparticipación de los ciudadanos en sus procesos, digamos, de integración y de agregación. Entonces, una cosa básica, por ejemplo, es la educación, pero no solamente es la educación convencional en escuelas. El INSE fue una maravilla desde el punto de vista de formación técnica, pero también la educación ciudadana. A nosotros nadie nos ha enseñado todavía al día de hoy sobre corresponsabilidad ciudadana. Tuvimos que aprender a punta de una crisis humanitaria grave, los venezolanos desde la diáspora tuvimos que aprender a crear fundaciones y generar procesos de remesa y de suministro de comida. Esa es una de las lecciones para involucrarnos. Tuvimos que llegar a una hambruna para involucrarnos en ese proceso. Pero nadie, en punto de vista ciudadano y desde el punto de vista republicano, nos ha educado como educan en Canadá o en Estados Unidos, mismo en Europa, a sus ciudadanos desde niños para generar sentimientos contributivos. Nosotros no tenemos sentimientos contributivos porque fuimos de alguna manera desplazados por el Estado rentista en el proceso de ser generosos o de ser contributivos o de ser solidarios en la responsabilidad social. Totalmente de acuerdo con Eddie en ese sentido, y le agregaría que a la educación hay que agregarle justicia, porque también hay que reconstruir la justicia como factor elemental de paz. Y esto es un tema que es otro completo de una, ¿cómo se llama? De una posición aparte. Y en cuanto a lo que me expone Walter, sin duda alguna, no hay tiempo para considerar las consideraciones históricas que abarcan todo lo que es el por qué somos como somos y por qué llegamos a esto. Pero yo lo que sí lanzaría, si alguien me preguntara cuál es el fundamento, cuál es la ruta y el mapa, es el relanzamiento de una democracia liberal. No entendido lo liberal como se entiende convencionalmente, entendido lo liberal como censitario. Nosotros tenemos que volver a la democracia representativa, institucional, no solamente a nivel de escaño o de curules, sino a nivel de representación, jueces, representantes del Estado, la majestad de la presidencia o la majestad del poder público. Y eso, para entenderlo, tenemos que entender que quienes nos representen tienen que ser personas preparadas, ilustradas, que entiendan que en su sentido de oportunidad, que el camino que tomaron es el camino del otro. Y en ese proceso liberal, de la democracia liberal, de entender que debemos ser liderados por personas que estén informadas y quien procesa información anticipa riesgo, y quien anticipa riesgo se hace menos vulnerable, la teoría de la vulnerabilidad, ese lanzamiento de la educación con justicia, con preparación, con carácter censitario, es la ruta, pero repito, con humildad, con el diagnóstico de la humildad, de la agregación y de la integración. Adelante, William. Micrófono, William. Micrófono. Ok. ¿Me oyen? Sí. Ah, ok, muy buenos días. Orlando, como dicen los franceses, chapeau monsieur. Excelente la presentación. De verdad te felicito. Una capacidad de síntesis y de análisis que tienes impresionante. Y además con datos, bueno, una maravilla la presentación. Y eso me motiva, bueno, a hacer una muy pequeña intervención por respeto a quienes están presentes y han intervenido y en razón del tiempo. Y es la siguiente. Cuando tú hablas de violencia pasiva,
Pues mira, me lo asocié inmediatamente con los trabajos de Jürgen Habermas, que es un sociólogo, filósofo alemán que ha trabajado los conceptos de paz positiva y paz negativa, pero tiene otras consideraciones acerca de la paz, le da otras connotaciones, pero esas son las fundamentales, la paz negativa y la paz positiva. Y a mí me llama la atención, te digo, la paz positiva sería, por ejemplo, la de los nórdicos europeos que gozan de plenas libertades, las libertades fundamentales. La paz negativa, por supuesto, la encontramos en el tercer mundo, la encontramos sobre todo en regímenes dictatoriales. En el caso de Venezuela, lo que quiero comentarte es lo siguiente. Permanentemente Maduro en sus mensajes habla de la paz, la paz, la paz. Ese es el mensaje que está enviando permanentemente. ¿Pero qué tipo de paz? Es una paz completamente negativa. Está buscando una paz donde no haya la necesidad de ejercer la violencia física, pero sin embargo es una paz que no garantiza de ninguna manera la justicia ni los derechos humanos. Yo creo que dentro del mensaje que se transmite de parte de la oposición, donde estamos todos, tiene que tiene que existir ese componente de decir que lo que nos está proponiendo este régimen a futuro es una paz negativa que Se congeló. Se congeló, William. Bueno, creo que la idea estaba bastante redonda. George, adelante. Bueno, muy interesante, embajador, su exposición. Yo voy a ser muy corto, muy concreto en mi apreciación. Me gustaría también oír su opinión. Uno de los graves problemas que ha tenido, y sobre todo el sistema de gobierno de muchos años, y específicamente los últimos de la democracia, es la corrupción. Ese es un flagelo que hay en Venezuela y que ha habido, y hay que buscar cómo acabarlo. Yo lo he dicho en varias oportunidades a mis amigos petroleros, que ellos nunca estuvieron en la administración pública. Yo tuve la oportunidad en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en su segundo gobierno, de participar en el proceso de privatización y descentralización de los puertos, y después como presidente de la junta directiva cuya objetivo era reestructurar el seguro social. Y mis amigos petroleros no lo ven, porque PDVSA era un país diferente dentro de un país que vivía en una constante corrupción. Entonces yo me encontré en el Instituto Nacional de Puertos. Afortunadamente logramos nosotros descentralizar y liquidar a más de 14.000 personas sin ningún problema. Y la corrupción no venía de los trabajadores portuarios, la corrupción venía de los que estaban administrando. Y con el respeto de mis amigos oficiales, el que era presidente era un vicealmirante retirado. Y ahí me acuerdo que Roberto Smith trató de la manera de sacarlo de esa posición. Entonces, esa es mi gran preocupación, cómo combatimos este flagelo. ¿Qué hacer? Hacer una ley que sea ejemplar contra los corruptos. Después en el Seguro Social fue peor todavía. En el Seguro Social había una licitación de 800 millones en la época, donde los miembros de la junta directiva, y aclaro, a excepción del representante de Fedecámara y por supuesto yo que estaba de presidente, la comisión que iban a cobrar eran 300 millones de boletos. Estoy hablando del año 1993. De manera que lo que me preocupa es que la mayoría de los políticos no hablan de este tema, pero este es un tema que hay que abarcar, este es un tema que hay que eliminar. Si no, Venezuela, yo les voy a decir algo. ¿Por qué mucha gente votó por Chávez? Porque pensaron que iba a acabar con la corrupción. Dijeron, bueno, este es un individuo que viene del sector militar,
que va a tener el apoyo de las Fuerzas Armadas. Bueno, y fue totalmente peor porque destruyeron el país de tal forma que no sé cómo se va a recuperar. Entonces me gustaría, Orlando, a ver qué puedes tú mencionar, cómo combatir este flagelo, cómo hacerlo, o si no eliminarlo, por lo menos controlarlo, para que Venezuela verdaderamente sea no solamente un país libre, sino un país de gente honrada. Gracias. Gracias, George. Orlando, tu contestación y unas palabras de cierre, porque realmente el tema pique y se extiende, pero tenemos que cerrar. Con relación a, miren, con relación a la intervención de William, yo nada más quiero apelar a lo que una vez hice cuando se casó mi hija Valeria, que me ha hecho abuelo 2 veces. Yo no sabía qué decir, qué palabras decir, ¿no? Y de pronto, cuando me dan el micrófono allá para decir unas palabras, yo cito al Principito y le echo el cuento del capítulo 21 del Principito, donde el zorro le pide al Principito, por favor, domestícame. Domestícame, ¿no? Y le dice domestícame porque necesito que tú veas en mí, digamos, la ilusión de ver el reloj y ver la hora para reencontrar, porque hay que crear lazos. Y yo el único lazo que tengo como zorro es con los cazadores que vienen por mí, pero si con ti creo un lazo, me emocionará siempre volver a verte. Y le dijo una frase lapidaria que dice que lo esencial a veces es invisible a los ojos. No hagas nunca invisible a tus ojos a mi hija. No hagas nunca invisible a tus ojos a Venezuela. No hagamos nunca invisible a nuestros ojos al desposeído, al que no ha tenido oportunidades. Domestiquemos nuestra esencia cultural, nuestra irreverencia indómita, mal administrada, decía Herrera Luque. Y eso enlaza directamente con lo que decía George. Una de las cosas que son increíbles, que nosotros no hemos desarrollado la cultura de la corrupción. Nadie votó por Chávez por acabar por la corrupción. La corrupción es un flagelo muy bien entendido por la cultura de hacer negocios de la mano de la mordida del Estado. Forma parte de nuestro constructo cultural histórico. Y cuando alguien me dijo por allí qué hacer y qué ruta, yo digo, ahí está también el tema de la educación. No somos suizos ni finlandeses. Y esto hay que empezar a revisarlo y asumir esa responsabilidad. Yo dije en clases de la maestría que le comentaba en mis conversaciones privadas, le decía a Gonzalo, que a mí también me pegó otro regaño el profesor Federico Welch, cuando yo dije, van a votar por Chávez por la corrupción. Y digo, Viera, no diga eso. En este país nadie vota por otro para acabar con la corrupción. Cuidado si vota para que me den donde haya. Y esa parte de nuestras desviaciones, como decía papá, es el chasis doblado. Entonces, esas son desviaciones, pero las virtudes son mayores, como las del Principito, a las del resto de las unidades grupales latinoamericanas. Por ejemplo, nosotros somos una sociedad absolutamente plural y multicultural. Yo le decía a los quebecuaces allá cuando fui embajador, ustedes se dicen que ustedes, dice, je souhaite de la multiculturalité. Digo, tú no buscas ninguna multiculturalidad porque ustedes la decretan. Y cuando uno llega a Quebec, lo obligan a uno a ir a clases de francés y obligan que nuestros hijos vayan a escuelas o universidades francesas. En Venezuela llegaba un extranjero, un foráneo, y lo máximo que le decíamos como insulto era monsieur. Los judíos estaban fascinados con la venezolanidad porque somos absolutamente mestizos, abiertos, horizontales, espontáneos, no somos jodos. Y eso es maravilloso desde el punto de vista multicultural. Tenemos una multiculturalidad espontánea, cutánea. Pero ciertos fenómenos de movilización saudita nos han convertido de pronto en una arrogancia criolla que nos impiden
no nos dejan visibilizar lo esencial a nuestros ojos. Entonces, fíjate, George, la cultura de la corrupción nunca fue el flagelo que permitió votar por Chávez. El que votó por Chávez votó porque quería la llegada de un nuevo orden autoritario que acabara con aquellos políticos que no me resolvían más mi problema. Quiero una nueva clase de autoridad en el poder. Así me cueste mi libertad, pero que me dé, que me resuelva. Y eso es lo que hay que... Pero yo le decía en una reunión de Benamérica en estos días, no hemos hecho este diagnóstico a propósito de una intervención de Walter Márquez, donde decía, no hemos revisado las estructuras de compresión espiritual del colectivo venezolano. Hay profundas desviaciones espirituales en nuestros valores y nuestras virtudes más profundas. Eso de ser panas, de ser amigos, la amistad no es... tenemos que revisar todos esos conceptos desde el punto de vista colectivo y grupal. Y eso es educación, eso es justicia, eso es un proceso de reinstitucionalización que no pasa únicamente por la restauración de lo que denominan la democracia y la libertad, es de nuestro modo de resolver las cosas, de pensar, de anticiparlas. Es un nuevo proceso de información. Pero si no asumimos esta culpa, yo le decía a María Corina, pídele perdón al país. Pídele perdón al país. Eso es redención. ¿Cómo que le pido perdón si yo no soy culpable de nada de esto? No es ese perdón. Es por el proceso de banalización profunda en que hemos incurrido los venezolanos, dejando en abandono y en olvido a una sociedad completa. Y pedimos perdón por nuestra, además que fue involuntario. Domestiquémonos. Eso es ser humilde. Ese es mi mensaje siempre profundo. Y lo tenemos en la familia. Que no hay nada más poderoso que el matriarcado venezolano. Pero cuando salimos de la casa, hay profundos tropiezos. Y les voy a terminar diciendo, como me decía Camilo José Cela, y callo ya, porque el uso desmedido del verbo envilece la palabra y desvía el estricto sentido de lo que quería decir. Excelente, Orlando. Muchas gracias. Y bueno, están invitados a permanecer en la reunión que tenemos ahora. Están invitados todos. Déjenme cortar la grabación.